para todos. Damos inicio a la sesión del día de hoy, donde tendremos al Consejo Territorial de Planeación en compañía pues, del ingeniero José Luis, que ha sido el asesor de PBOT para el municipio de San Vicente. Damos la bienvenida a Doris Franco, presidenta del Consejo Territorial de Planeación, que está en compañía del ingeniero José Luis, y al secretario de Planeación, Uber Arias. Saludo muy especial también a cada una de las personas que nos acompañan en las barras y a toda la comunidad del municipio de San Vicente que nos ve a través de San Vicente Televisión. Hago extensivo también un saludo muy especial a cada uno de los concejales que se encuentran en el recinto. Un saludo fraternalmente a la concejala Teresa, a nuestra secretaria Gladys, a los vicepresidentes y demás corporados. Empezamos con el orden del día, secretaria. Orden del día. Primero, oración. Segundo, verificación de asistencia. Tercero, intervención de la señora Doris Franco Zapata, presidenta del Consejo Territorial de Planeación. Cuarto, proposiciones y varios. Quinto, cierre de la sesión. Pongo a consideración de la corporación el orden del día. Si algún concejal tiene alguna sugerencia, por favor manifestar. Entonces le solicito a la corporación que los concejales que aprueban el orden del día, por favor, levantar la mano. Mayoría. Primero, oración. Concejal John Franco. Mucho gusto, presidente. Buen día. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Coloquemos en manos de Dios Todopoderoso esta sesión para que nos ilumine, nos ayude y nos dé sabiduría para que le hagamos un buen estudio a este proyecto tan importante para nuestra comunidad sanvicentina, cada uno de acuerdo a nuestra creencia y nuestro propósito. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores, no nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Espíritu Santo. Ilumíname, santifícanos. San Vicente Ferrer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos. Segundo, verificación de asistencia. Jimmy Giraldo Marín, presidente. Presente. Gilberto Rivera Arismendi, vicepresidente primero. Presente. Alexander Cardona García, vicepresidente segundo. Presente. Liliana Eugenia Bedoya. Fernanda Árboles Bedoya. Presente. John de Jesús Franco. Desiderio Galeano. Presente. Teresa Gallo. Edwin Alonso Sánchez. Presente. Juan Felipe Sánchez. Presente. Juan Gildardo Serna. Continuamos. Tercero, intervención de la señora Doris Franco Zapata, presidenta del Consejo Territorial de Planeación. Bueno, en este proceso de estudio y aprobación del PBOT, que es la Carta de Navegación en materia urbanística y de distribución de la tierra y demás entes del municipio durante los próximos 12 años, y que es un proyecto que se está construyendo entre toda la comunidad y entre la administración y finalmente viene a estudio y aprobación del Consejo. Tenemos hoy en esta sesión, que es la tercera sesión que tenemos de estudio del Plan Básico de Ordenamiento Territorial previo pues al debate que se le va a dar al proyecto. Tenemos hoy a la presidenta del Consejo Territorial de Planeación, Doris Franco, a quien le doy la palabra, que viene acompañada del ingeniero José Luis Duque y del secretario de Planeación, Uber Arias. Muy buenos días para todos, para toda la corporación, para el doctor José Luis, para el secretario de Planeación, para mis compañeros consejeros del CTP y para todos los asistentes que están en la barra. El CTP es un actor clave en el proceso de desarrollo territorial, con una función consultiva de gran importancia, por lo que tenemos la responsabilidad de estudiar,
y sugerir o emitir un concepto sobre el PBOT. Es una de nuestras muchas tareas que tenemos. Entonces, durante todos estos días nos hemos dado a la tarea de estudiar precisamente el PBOT, siendo asesorados por mis compañeros, el señor José Luis, y por Uber, quien en las diferentes reuniones y sesiones de trabajo estuvieron muy de la mano. Yo pensaría que antes de que nosotros como consejeros de pronto emitamos o digamos qué opinamos del PBOT, sería bueno que el señor José Luis nos hable un poquito sobre el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Señor Presidente, muy buenos días, miembros de la mesa directiva, honorables concejales y concejalas, todos los aquí presentes, especialmente un saludo a la presidenta del CTP y demás miembros del CTP, al señor secretario doctor Uber y a toda la comunidad que nos ve. Realmente para el municipio de San Vicente, para el señor alcalde, para el señor secretario de Planeación, yo sé que para ustedes, honorables concejales y comunidades, y obviamente el CTP, que ha estado muy juicioso en la revisión de este tema del ordenamiento territorial, es supremamente clave tener presente que es la herramienta más importante de planificación que se tiene para el municipio, y que esa responsabilidad tan importante pues es la función también clave que tiene el Honorable Consejo Municipal. Es así pues que es el tema de la reglamentación de los usos del suelo, es la función constitucional más importante que por la gracia de Dios todavía no se ha perdido, como otras funciones que se le han quitado a los municipios y a los honorables consejos. Este tema del ordenamiento territorial, el cual tiene una delimitación clara de los usos del suelo, es una función supremamente vital para esta corporación, y obviamente como carta de navegación para toda la municipalidad, es decir, para todos los actores sociales, para todos los actores institucionales y políticos, y también para todos los actores gremiales, porque con ella pues se da lo que se puede desarrollar, pero también lo que no se puede desarrollar. Para iniciar, como para no olvidar siempre en qué es lo que nos soportamos para planificar el territorio, recordemos que el ordenamiento territorial surge pues de la ley del 88, del 97, primer elemento fundamental, y es lo que obliga para los municipios de distintas poblaciones, les denominan de distinta manera, pero eso no es tan importante, porque al final de cuentas el contenido es el mismo. Es decir, siempre tiene un componente general en la propuesta, un componente urbano, porque lo urbano es donde más cosas que se hacen, más intensidades, y tiene un componente rural. Como esta semana hubo presentación de los determinantes ambientales, algunos me referiré muy rápido en la zonificación, pero seguramente si salen preguntas de ese tema nos irán contando. Simplemente para recordarle a la honorable corporación, ¿se alcanza a verla? Sí. Vamos a ver esta diapositiva mientras nos abre otro archivo que tenemos en internet. Entonces, ¿cuál es la estructura natural que tiene un plan de ordenamiento territorial en sus contenidos básicos, en sus elementos estructurales? Además de la ley 388, el decreto 3600 del 2007 nos reglamenta y nos trae hoy la obligación de hacer el ordenamiento bien en la zona rural. Si bien la ley 388 nos establecía todas las características para ese ordenamiento, entonces lo primero es que hay que entender que hay dos grandes tipos de clases de suelo. La primera, jerarquía, el urbano y el rural. Saber eso, que es una verdad de perogrullo, es muy importante saber que la estructura del ordenamiento territorial, esos dos clases de suelo siempre las que vamos a ver. En el urbano siempre vamos a ver dos subclases, que son el urbano propiamente dicho, que es el que estamos acostumbrados, que es donde podemos pedir cualquier licencia, y muchas veces no hay tanto problema, a excepción pues de lo que haya que cumplir como norma.
Y hay otra subclase que son los suelos de expansión urbana. Yo hago mucho énfasis en suelos de expansión urbana porque en esta propuesta siempre hay buenas zonas, hay amplias zonas de expansión urbana que ustedes deben de mirar con mucha profundidad para entender que esas zonas de expansión urbana son suelos que están listos para ser urbanos, pero que necesitan un estudio previo, que se llama planes parciales. Mientras no se hagan los estudios de planes parciales, que también es un decreto reglamentario que también fue actualizado, esos planes parciales son los que permiten hacer los estudios necesarios para que la municipalidad por decreto se lo vuelva urbano. Entonces esos suelos de expansión son esa subclase. Entonces ahí termina lo urbano. En todos esos suelos urbanos y de expansión, pues ya sabrán que existen obligatoriamente unos suelos de protección ambiental y obligatoriamente algunos suelos de protección cultural. Pero la estructura rural que nos trae bien el decreto 3600, para no olvidarlo, no solo está la clase rural, sino que tiene dos categorías grandes. Entonces a veces uno es como si cogiéramos, cierto, el huevito que uno a veces termina compartiendo con el hijo que se le arrima y lo parte en dos, ¿cierto?, para el hijo y para uno. Uno es el suelo de protección, o cuando hablamos aquí de protección, no solo es protección ambiental, aquí van a ver que son muchas cosas los suelos de protección. Y hay otros suelos que se llaman restringidos. Entender estas dos categorías de suelos en el suelo rural es muy importante. Una anécdota: alguien una vez por equivocación le pidieron, sin saber bien el manejo de la norma, a alguien en planeación en un municipio que le diera un permiso para hacer una pequeña industria. Entonces, que como aparecía como suelo restringido, la industria va a estar aquí en los corredores urbanos, que como era restringido no se podía hacer nada, porque le parecía en su momento que ser restringido era peor que para manejarlo, que era más difícil que protección. Yo cuento la anécdota porque lo que quiso separar estos dos tipos de suelos es, para mí la protección es en lo que de alguna manera hay más prohibiciones y restricciones ambientales, si se quiere. Miren, más prohibición y restricción. En cambio, el restringido es donde más se pueden hacer cosas en el suelo rural, dependiendo cómo cada municipio lo planifique. Entonces, esas dos categorías las van a ver en todas las zonas, en todo el documento, qué es lo que se puede hacer en esas categorías, así como vamos a ver en el urbano las distintas divisiones. En la protección hay 5 subcategorías. Las enuncio nomás para poder explicar qué es lo que hay ya, ¿cierto?, desarrollado en nuestro municipio de San Vicente. Yo creo que ahí la clave, pero entender esta estructura ayuda un poquito cuando cojamos los documentos y empecemos a entender cada detalle. Entonces, lo ambiental, que esta semana les explicaron, ahí está todo lo que tiene que ver con lo ambiental, ¿cierto?, los determinantes ambientales. El acuerdo 250 del 2011, el acuerdo 251, que es el de rondas hídricas, que las áreas protegidas, ¿cierto?, todo eso que está ahí, que los ponga, que las etcétera, todo lo que hayan puesto de protección obligatorio, lo vamos a tener ahí, ¿cierto? Aparece un nuevo suelo, que en la letra 88 siempre se decía que era el suelo rural, pero que no se decía que era un suelo de protección. Aquí aparece como suelo de protección el de protección agropecuaria. Hay que ponerle bastante cuidado, porque a veces protección aparece como el nombre muy bonito, en el sentido que vamos a proteger el agro, vamos a proteger la dinámica campesina, y yo creo que ese era el objetivo de los que reglamentaron eso. Pero cuando estemos en ese tipo de suelos se van a tener muchos elementos de restricción. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque a pesar de que estamos en protección, aquí hay algunas prohibiciones. Aquí se puede hacer todo el suelo agropecuario, pero la restricción es que está condicionado a la unidad agrícola familiar. O sea, todos los ambientales está condicionado a lo que diga Cornari, casi siempre, que la división en la mayor parte de los suelos no podrá ser menor de 1 hectárea, que entre comillas sigue siendo bajita, pero
pero el agropecuario está condicionado a la unidad agrícola familiar, y la unidad agrícola familiar para San Vicente en este momento está en 3 hectáreas. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el que quede en suelo agropecuario, si se condiciona solamente a lo que hay hoy en la UAS, lo que pasa es que esa UAS se puede mejorar, que ya la administración tiene propuestas sobre esa, pero que será posterior pues, a la aprobación del plan. ¿Qué ventaja tiene? Que así quedó en el acuerdo, y es que está condicionado a la web para por lo menos buscarle una salida de microzonificación ahorita más adelante a ese tema para resolver problemas reales de zonas de San Vicente que tienen subdivisión muy alta de la tierra, y que con el señor alcalde pues hemos venido mirando, eso hay que buscarle salida, pero esa es la clave del suelo agropecuario. Cuando ustedes van a empezar a ver las normas estructurales y las normas generales de cada clase y su categoría de eso, se van a dar cuenta que esa condición aparentemente nos va pesando fuerte cuando hay bastante problema ya en subdivisión de la tierra. Y hay otras 3 que las enuncio, aquí me quedó faltando uno, son 5. Las zonas de alto riesgo, que también algo les explicó en determinantes ambientales Cornare, también son determinantes de Cornare. Y están aquí están juntas, están los suelos de protección cultural, si hay una casa muy bonita y tiene historia, o si hay un hallazgo arqueológico, etcétera, etcétera, algunos caminos de herradura, aquí se pudieran poner. Y los servicios públicos, que son donde están las PETAR. Las PETAR son las plantas de tratamiento de aguas residuales, las PETAR que son las plantas de tratamiento de agua potable, donde esté el riego humanitario, donde esté, por ejemplo, la escombrera municipal, donde estén las redes de energía. La ley dice que hay que proteger esa zona, ¿cierto? Entonces, esto es importante, los suelos de protección. Y los suelos restringidos, es como para recordar las definiciones, y les voy a anunciar, aquí es donde más se puede hacer. Aparece el nombre restringido, pero es donde más se puede hacer en la zona rural. O sea, quien creyera, pero aquí es donde, entre comillas, no se puede hacer todo, pero es donde más se puede hacer de acuerdo a la ley. Entonces, voy a empezar por el más sencillo, equipamiento. Son las zonitas alrededor donde está la escuela, la cancha, la placa, es que básicamente está dedicado a los equipamientos. Aquí, en la medida en que hay escuelas que, por ejemplo, no han podido ser legalizadas, ahí tranquilamente se puede legalizar, porque como hace parte de los equipamientos, así no tenga sino 2.000, 2.500, aparecen por ahí escuelas que les donaron un espacio muy pequeñito, entonces no tiene problema legalizarse. Hay algunos municipios que no han podido, que porque aparece como suelo de protección rural, entonces no dejan sino un tamaño para la escuela igual a la UAP. Ahí es donde se resuelve ese problema de los equipamientos. Y viene los centros poblados rurales, que recordemos, aquí quedaron 4, ¿cierto? Quedó el de las hojas, ahorita les pegamos un recorrido rápido. Está Ovejas, está San José y está Chaparral. Y vienen 2 clases de suelos que, pues ahí se dicen parcelaciones, pero también puede ser vivienda campestre, ¿cierto? Que son esos suelos de parcelaciones y esos suelos suburbanos. Voy a empezar por el de los suburbanos. Los suburbanos básicamente quedaron localizados, no se pueden sino localizar en las zonas que estén asociados a vías primarias de nivel nacional, caso autopista Medellín-Bogotá, como ustedes no tienen, ahí no está asociado, o a vías secundarias de nivel nacional, que pueden ser de tipo departamental, en este caso pues la vía principal, que es la que viene de la autopista y pasa, llega aquí a San Vicente, pasa a Concepción, Alejandría, llega incluso a Santo Domingo, y de ahí se puede hacer las derivaciones y desviaciones a todos los demás municipios. Generalmente comunican cabeceras. Entonces aquí se propuso un corredor suburbano con dos subclases, una clase que es la que está aquí en los límites con Guardia, ¿cierto?, hasta la cabecera, donde es un corredor de uso múltiple, donde se puede hacer todo el tema de industria, comercio, servicios, ¿cierto?, y complementariamente el desarrollo de vivienda en condiciones pues muy restringidas, porque tiene más esa función industrial y comercial. Y de aquí de la cabecera, los límites con Concepción, ¿cierto?, en donde se puede, porque tiene algunas restricciones por pendientes, obviamente que hay que proteger las quebradas y demás,
un corredor también suburbano, pero con un énfasis más en el agroturismo. También se puede hacer comercio, servicios, pero en los usos del suelo se le hace énfasis a que siga teniendo prevalencia las actividades agrícolas, pecuarias, todo el tema de la agroindustria, todo el tema de comercio de servicios que permita, y lo mismo el tema de vivienda, la vivienda campesina, la vivienda, ¿cierto? Si se quiere, la parcelita del habitante urbano que tiene y quiere construir, ¿cierto? Para darle un carácter un poco ordenador a ese corredor, pero en función a la vocación de desarrollo que siempre ha tenido el municipio de San Vicente en la zona rural. Y las parcelaciones, que siempre quedaron unas zonitas amplias donde estaba mayor subdividida la tierra, se plantearon para que se pudieran resolver muchos de los conflictos también que hay de subdivisión de la tierra, pero también que se permitiera, en términos de uso, mantener la función agrícola y pecuaria, la función del habitante normal que estaba ahí. Eso no quiere decir que si alguien viene y hace parcelaciones no lo puede hacer, lo podrá hacer ahí. Obviamente eso de alguna manera plantea la posibilidad de que se hagan algunos desarrollos, pero tiene la restricción de que debe seguir cumpliendo su función productiva, agrícola y pecuaria, con unas características de la parcela que generalmente aquí, este tema de las parcelaciones está regulado por por el acuerdo 173 del 2006 de Cornal, que no permite más de 3 viviendas por hectárea cuando se llama parcelaciones y 4 cuando es en condominios. Entonces, este queda regulado, el de protección agropecuaria, por la UAF, Unidad Agrícola Familiar. Parcelaciones, por el acuerdo 173. En materia de vivienda, en estos suelos suburbanos queda regulado por el 173, pero en el resto de los usos está regulado por el 3600, que es del 2006, y por el 4065 del 2008, que es el que nos dice que se puede usar para tema comercial, servicios, industria, hasta el 30% del espacio para esas actividades. Es decir, que se pueden hacer bodegas, se pueden hacer todo este tipo de elementos que... Entonces, esa es más o menos la estructura que tiene. Yo voy a cerrar aquí como elemento introductorio. Entonces, yo ya más o menos parte de esto lo dije. ¿Qué documentos tiene el PBOT? Hay 3 documentos. Son muchos documentos, pero hay 3 documentos que son muy claros. Y yo de una vez voy recomendando, yo por ejemplo le recomendé mucho al CTP y a muchos que me preguntan, yo arrancaría siempre estudiando el proyecto de acuerdo. Porque ¿qué es el proyecto de acuerdo? Son 7 documentos. ¿Qué es el proyecto de acuerdo? Recoge muchos de los elementos del diagnóstico, recoge muchos de los elementos del documento técnico de soporte, que son los 2 de los documentos adicional al acuerdo, que son todos son muy importantes, ninguno es para dejarlo pues escondido, sino que a medida que se va estudiando el acuerdo, que es el que tiene la estructura normativa, es decir, que tiene el articulado, cuando van surgiendo las dudas, uno va buscando en los demás documentos, ¿cierto? Puede que todo no lo encuentre en los demás documentos, pero porque recuerden que los diagnósticos siempre terminan siendo a veces desactualizados, y los diagnósticos por sí solo es un componente muy importante, pero por sí solo no resuelven todo el tema del ordenamiento territorial. El documento técnico de soporte, que es el segundo documento, donde está el componente general, donde está el componente urbano, donde está el componente rural, digamos que ahí está la síntesis de todo lo que ha pasado en los demás documentos. Entre comillas es la síntesis porque es un documento grande y ancho que puede tener más de 600, 700 páginas entre todos, pero realmente el que regla todo ese documento es el acuerdo municipal, porque él coge casi todo lo que está allá en ese documento técnico de soporte, lo va recogiendo en los articulados del acuerdo. Entonces, es una recomendación, pero no es porque algunos de pronto tienen mucho tiempo para leer las casi 2000 páginas que hay ahí, entonces es muy importante leerlo. Lo que pasa es que cuando uno empieza a leer el diagnóstico, uno empieza a cansarse y a quedarse en el diagnóstico. El diagnóstico tiene una metodología, y es que trabaja, y lo dice la ley, por 5 componentes: el biofísico, pues que es la parte natural, el económico, el social, el institucional y la infraestructura.
En cambio, el documento técnico de soporte y el acuerdo se estructura desde lo general, por eso se llama componente general, donde todo eso que es general es obligatorio en el cumplimiento a largo plazo, que eso para ustedes es muy importante porque son 3 periodos de gobierno. Y después viene el componente urbano y el componente rural, que tiene muchas cosas de largo plazo también, pero ahí están muchas de las cosas de mediano plazo, o sea, 2 periodos de gobierno, y muchas del corto plazo, de un periodo de gobierno. Entonces, todo ese tema del diagnóstico, que lo voy a pasar así muy rápido, tiene este contenido. No da pues para que lo expliquemos en detalle, ¿cierto? Hay unas generalidades del plan del ordenamiento territorial. Todos sabemos que San Vicente está en un contexto muy importante, que hace parte de una zona que se llama Valles de San Nicolás, que está pegado a la autopista, que está muy cercano a Medellín, que está muy presionado por el tema de los procesos de parcelación que vienen incluso desde Barbosa y Girardota, además de todo lo que viene de Guarne y el área metropolitana directamente, pero también el resto de valles. Adicionalmente, que tiene embalse, que es pequeña el área, pero tiene embalse, tiene un potencial importante en ciertos elementos del desarrollo, que tiene una historia de desarrollo rural importante, que la mantiene más que muchos municipios, pero que se viene perdiendo por la crisis que tiene el agro. La gente está buscando alternativas de sostenibilidad. Entonces, en ese contexto es muy importante tener presente todos los elementos puntuales desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Recordemos que tiene unas áreas muy estratégicas en los límites con Concepción, donde son las partes más altas, ¿cierto?, de San José, hasta la parte abajo en la zona de influencia de Corrientes. Hay unas zonas de protección ambiental que toca declararlas porque es una zona de nacimientos de agua, que es una reserva importante hacia futuro. Eso porque obliga incluso, no solo porque nos guste, y ahí es donde más coberturas boscosas hay, pero además en el acuerdo 250 de Cornare es donde más áreas de protección aparecen y son de obligatoria incorporación acá. El documento técnico de soporte entonces tiene adicionalmente un componente general, donde ahí está la visión del PBOT. Ahorita lo miramos rápidamente. El modelo de ocupación, ya lo miramos en un mapa. Básicamente el modelo de ocupación es lo que les expliqué ahora, debe contener todos esos elementos del suelo urbano, el suelo de expansión y todas esas 9 categorías que mencionamos, pero además microzonas. ¿Qué microzonas? Las microzonas para poder tener usos del suelo, tanto en la zona urbana como en la zona rural, porque los usos del suelo en esas 9 siguen siendo muy grandes. Decirle que en los suelos de parcelaciones se pudiera hacer todo, sí, pero hay por ejemplo zonas que requieren un tratamiento muy distinto, muy específico. La zona urbana tiene unas zonas para desarrollo porque no tienen ningún desarrollo, tiene unas zonas para mejoramiento integral porque están muy deterioradas, hay zonas de riesgo y así sucesivamente. Entonces se le pone usos del suelo. Ese modelo de ocupación es muy importante porque además de lo ambiental que expliqué ahora, el modelo de ocupación que tiene que ver con lo urbano, lo rural, con lo agropecuario, lo ambiental, con esos suelos urbanos y parcelaciones, es muy importante porque también es un determinante ambiente, es un determinante que aprueba Cornare. Ese determinante lo que está diciendo es que usted en estos próximos 8 años no pudiera cambiar suelo urbano o de expansión urbano para, por ejemplo, el de expansión urbano para suelo urbano si no hace el estudio de plan parcial, pero mucho menos podrá pasar suelo de tipo rural al suelo urbano desde el punto de vista de la ley 388. Hago salvamento ahí, y es que hay una ley que es el plan de desarrollo todavía vigente de Santos, que dice que la corporación, el municipio puede hacer por una sola vez una reforma sin tener que llevar a las corporaciones autónomas, más pensando en el tema de vivienda de interés social y de interés prioritario. Y para el único caso que se pudiera cambiar sin tener que llegar a Cornare y se puede hacer a corto plazo, es para eso. Eso no está vigente sino hasta el 2019. Entonces es muy posible que para los próximos gobiernos eso no se dé. De resto, ese tipo de cambios no se pueden hacer, ¿cierto?, sino cuando lleguen los medianos o los largos plazos. Muchas veces se pueden hacer algunos cambiecitos cuando se hace una reforma o un ajuste excepcional, se llama, y ese ajuste excepcional
tiene que estar muy claramente sustentado y justificado jurídicamente, porque si no, ni lo acepta el CORNARE ni la gobernación, y a veces quedamos ahí mismo. En ese componente que es la segunda parte está todas las políticas de ordenamiento territorial, en todas las materias. Ahí está todo lo estructural, en lo ambiental. Ahí CORNARE devuelve eso que porque le falta el tema de cambio climático, ahí está algo del tema climático, ahí está todo el tema de desarrollo económico, o sea, ¿para dónde es que va San Vicente? ¿Para dónde es que va esa vocación? Ahí está todo el tema, por ejemplo, en materia de vivienda, ahí está todo el tema en materia de espacio público. Todos esos elementos estructurantes están ahí, y eso tiene además objetivos específicos. Cada política tiene objetivos específicos, y cada objetivo específico tiene estrategias, porque ahí es donde comienza a desglosarse el proceso de planificación, ¿cierto?, para el ordenamiento territorial. Recordemos que el ordenamiento territorial, si bien es cierto, es como un ordenamiento del espacio físico, con todo lo que está en él, tiene sentido, es porque se ordena en función social, es decir, es para la gente, es para poder generar los equilibrios en el desarrollo social y económico. Por eso, uno de los primeros artículos de la ley 388 dice que el ordenamiento territorial es una concentración sociopolítica del sector social, del sector gremial y del sector político institucional, ¿cierto? Es decir, toda la estructura en el orden territorial, porque lo que se busca es que haya una posibilidad tranquila de desarrollar su territorio de manera equilibrada, pero también acordada, para poder, ¿cierto?, para poder hacerlo con el gusto de todos y con las restricciones también de todos, porque todos sabemos que hay restricciones en el ordenamiento. Viene una tercera parte en ese documento técnico de soporte, que es, recordemos que el documento técnico de soporte, siempre lo menciono, tiene componente general, componente urbano y componente rural, y de ahí es donde sale todo el insumo para el articulado que les aparece para el acuerdo. Por eso es que yo recomiendo, si hay corto tiempo a veces, yo no estoy diciendo que tiene que ser así, coger muy bien el ordenamiento territorial y las dudas, ir echándolas atrás, ¿sí? Atrás es buscando en el diagnóstico, buscando en el documento técnico de soporte, buscando en el contexto regional. Hay otros 3 documentos que se me olvidó mencionar ahora, que son: hay un resumen ejecutivo que hace la síntesis de qué es el ordenamiento, hay un expediente municipal, que es muy importante saber cuáles son los indicadores, cómo se ha comportado, hacia dónde son las metas específicas del ordenamiento, y hay una evaluación y seguimiento, es decir, todo lo que pasó en estos últimos 16 años, 17 años, qué ha pasado con el ordenamiento territorial, ¿cierto? Y ese documento es muy importante tenerlo presente. Esos documentos básicamente sintetizan todo lo que habría que estudiar, y adicionalmente todo el tema de la cartografía. La cartografía es parte fundamental del ordenamiento territorial. Vamos a seguir aquí entonces. Unas generalidades ya dijimos, vamos con el componente general y vamos para la tercera parte. Vamos entonces con las clases de suelo rural, perdón, las clases de suelo. Las clases de suelo, ahí es donde viene el componente urbano y el componente rural. Esas clases de suelo, antes de entrar al componente urbano, perdón, esas clases de suelo es lo que les expliqué ahora. ¿Qué es lo que es urbano, qué es lo que es rural y cómo se subdivide cada cosa de esas? En esa primera diapositiva que les mostré, básicamente está planteado, es decir, cómo es que está distribuido todo el territorio para poder hacer equilibrio y realmente desarrollarse como municipio en beneficio realmente de la comunidad, del desarrollo económico en función de la comunidad, de la protección ambiental. Entonces viene una cuarta parte, que es el componente urbano. El componente urbano se dedica ya a detallar las políticas, los objetivos del urbano y qué se va a hacer en el urbano. Es decir, ahí también hay suelos de protección ambiental, hay suelos de protección cultural, etc. Pero es muy importante cuáles son los tratamientos, porque en nuestras comunidades, es con seguridad que aquí pasa, en las comunidades no tiene que pasar en el consejo, pero en las comunidades pasa que
todo el mundo dice que como a aquel le dejaron construir 5 pisos, tiene el mismo derecho donde esté. En urbanismo, el derecho se lo dan ustedes. Pues Dios es el que da todo, pero ustedes, como autoridad del Consejo de Usos del Suelo, cuando crea ya la zonificación y se aprueba, porque la ley dice que tiene que ser así, se le da tratamiento diferencial a las zonas urbanas. Entonces, por ejemplo, hay unas zonas de desarrollo. Esas zonas de desarrollo posiblemente son las que tienen mayores potencialidades de hacer cosas, tienen menos limitaciones, pero también serán las que más tendrán que ceder, porque no han cedido seguramente nada. Como ahí ya hay una posibilidad de hacer mucha vivienda, pues toca dejar espacio público. ¿Y qué es el espacio público? Las zonas verdes, las zonas pues de movimiento social fuerte, pero también tienen que dejar zonas de vías y también tienen que dejar zonas de equipamientos, es decir, para educación, para salud, etc. Pero también hay otros tratamientos, por ejemplo, todas las construcciones que están cercanas a la quebrada, ¿cierto? Esas tienen unas restricciones y muchos de esos suelos toca ponerlos. Seguramente todo no se pone, pero hay algunas casitas que dan el mejoramiento integral. Es decir, hay que hacer una inversión y hay que mejorar las condiciones. En algunas de ellas habrá que reubicar 2 o 3 o 4 casas, ¿cierto? Entonces, esa reglamentación sale aquí en este tema urbano, aquí en el componente urbano. Entonces se dan los usos del suelo por cada zona. Los usos del suelo son principal, complementario, restringido y prohibido. Lo que sea prohibido no se puede hacer, lo que sea restringido queda condicionado. Y lo principal y lo complementario es lo que más se puede hacer en el territorio. Caso, por ejemplo, en la zona central aquí donde estamos ubicados, además de la residencia, ¿cierto? Casi termina siendo más complementario la residencia, lo que pasa es que aquí sigue siendo principal, pero complementariamente se puede hacer comercio y servicios. Si no se pusiera comercio y servicios, entonces habría que reubicar, ¿cierto?, todos los negocios que estén ahí. Y cada zonita tiene ese tratamiento. Lo mismo en el tema rural y en el tema rural, ¿cierto?, está todo el tema de qué es lo que ocurre allí, o sea, cuál es la política de desarrollo, cuáles son los objetivos, las estrategias y finalmente cuáles son las estrategias y los elementos fundamentales para administrar el plan. Ahí van los instrumentos financieros, la plusvalía, ahí van los instrumentos administrativos de gestión de suelos, ¿cierto?, la expropiación por vía administrativa, judicial. Y finalmente, un programa de ejecución. Y obviamente el proyecto de acuerdo que recoge todo eso, ¿cierto? Entonces, pasaremos muy rápido porque la idea es más bien muchas preguntas queremos que surjan hoy. Vamos a empezar muy rápidamente con el tema del diagnóstico. Hay que dar cuenta de todo lo que he dicho, ¿cierto? Primero hay un diagnóstico biofísico, cómo son los suelos, cómo son las aguas, cómo son los bosques, dónde están los focos de contaminación, y eso nos va dando pues estructura. Entonces van apareciendo elementos como estos, ¿cierto? ¿Dónde están los bosquecitos naturales y los bosques, tanto los primarios y los bosques naturales, ¿cierto?, secundarios? Ustedes ven ahí, yo no sé si se ve de verdecito allá, me imagino que sí, ¿cierto? Y los más oscuritos, son muy poquitas las áreas donde existen bosques naturales de San Vicente, ¿cierto? Todos sabemos la historia, ¿cierto?, de San Vicente previamente a la dinámica de ocupación actual. Anteriormente hubo mucha actividad minera, antiguamente, ¿cierto?, y se fue constituyendo pues toda una cultura de producción rural importante, al inicio muy asociada al fique y pancoger, y hoy pues todos sabemos las dinámicas intensivas de uso del suelo que ha tocado hacerse para desarrollar. Hay un montón de propuestas de cómo son las potencialidades del uso. Estas son las clases de suelos que se reglamentan a nivel internacional, que la reglamenta el IGAE en el caso de Colombia, que para el caso de San Vicente Cornari hizo un estudio muy detallado en los 95, es decir, cuáles son las zonas que deberían proteger. Ustedes ven aquí unas zonas muy oscuritas, todas las que les dije ahora aquí desde San José pasando por Las Frías, ¿cierto?, y la parte alta de Corrientes. Toda esa zona, básicamente por las pendientes y por las coberturas todavía de rastros que vean, son de una clase de suelos que ya se llaman 7E, en algunos 8, en algunos
6. Esas zonas son las más restringidas, entonces van a ver que en la propuesta estas son las que quedaron más restringidas en los usos del suelo. Voy a pasar muy rápidamente algunas de ellas. Las coberturas vegetales ya las habíamos visto ahora, las cuencas hidrográficas, todas son muy importantes las cuencas hidrográficas, pero hay unas muy claras, muy estratégicas para ustedes porque tienen problemas. Es decir, aquí cae mucha agua en San Vicente, pero esa agua, por el tipo de suelos que tenemos y por los usos que tenemos, se vuelve subterránea rápida o escurre muy rápido, entonces no la logramos. No hemos sabido y no hemos aprendido a manejar el agua. Eran más tesos los mineros antiguos que eran capaces de manejar los molinos, lo que pasa es que contaminaban mucho el suelo, pero manejaban más los molinos, manejaban más la transitoriedad del agua, la usaban más. Nosotros tendremos que aprender porque las quebraditas son muy pequeñitas, son nacimientos, se recogen en esas principales, pues como la Compañía, como la Magdalena, se va recogiendo en todas esas quebraditas, pero es importantísimo ponerle cuidado a estas cuenquitas, que aunque están en las partes altas, algunas por ahí en las partes medias, ¿cierto? Pero son las que surten los acueductos veredales. Y lo ideal a futuro es que hay que ir reservando muchos más áreas, porque con seguridad a medida que vamos creciendo, el agua se va escaseando. Yo sé que ya hay acueductos que tienen problemas no porque no haya agua, sino que los nacimientos son pequeños y juntarlos todos no es fácil. Y tampoco hemos aprendido a manejar pues esos sistemas de recogida de aguas lluvias, por ejemplo, que nos ayude, o manejar de pequeñas zonitas de riego, para captar estas aguas. Aquí cae mucha agua. Aquí el promedio de agua son 2.100 milímetros al año. Eso es como 2.100, acuérdense que 1.000 milímetros es un metro, ¿cierto? Eso es una medida real. 2.100 milímetros al año son 2.1 metros. ¿Qué quiere decir? Nos taparía todo. Yo no creo que aquí en San Vicente haya alguna persona por ejemplo de 2 metros con 10 centímetros. Si esa agua la recogiéramos durante un año, pues aquí habría una represa de 2.1, ¿cierto? Eso es lo importante de tener claro. Sí cae mucha agua, pero esa agua se escurre muy rápido, se pierde muy rápido, para abajo y para los lados. El no tener coberturas protectoras y el no tener sistemas de manejo de agua hace que las aguas se nos desaparezcan muy rápido. Y nosotros tenemos una cultura, todos los de aquí del Oriente, y es que entre más sequemos la zonita del agua, entre más la sequemos, más la drenemos, ¿cierto? Estamos más felices porque creemos que llegará un momento en que esas aguas se desaparecen del todo. Uno lo que trata es de secar, no creemos, pero se van secando porque, digamos, la naturaleza hidrológica de estos suelos. El agua por sí sola, hay zonas donde Medellín, que está aquí cerquita, cae nomás en promedio 1.600, y Medellín es una ciudad lluviosa en Colombia, o sea, 1.6 metros. Nosotros tenemos 50 centímetros más de agua, y eso es mucha agua. Eso es solo 50 centímetros de más. Si se acumulara, si la pudiéramos conservar o captar, era el agua para muchas cosas. Es decir, para que tengamos una idea, es fácil calcular el caudal de esos 50 centímetros, ¿cierto? Esos 500 milímetros de más, calcularlo y volverlo cantidad de agua, si fuéramos capaces de manejarlo. Entonces es muy importante el tema de las cuencas, es en el asunto del manejo, ¿cierto? En la gestión del riesgo, no me lo voy a detener porque creo que algo se hizo esta semana. La clave es que hay 3 amenazas que hay que zonificar muy bien. Esas amenazas generalmente son restricciones, donde hay altas pendientes, donde hay movimientos de suelos, donde hay procesos erosivos. Entonces las 3 son movimientos en masa, todo lo que sea erosión, barrancos, taludes, todo eso. Cuando se hace el estudio no siempre es que realmente existan, hay que hacerlo también, sino también que sea potencial. Es decir, una zona descubierta de alta pendiente, con el tiempo, si hay mucho aguacero, se puede ir al piso, ¿cierto? Entonces así se hace el estudio, siempre se clasifica por ley en que es baja, media y alta. Entonces miren, las altas están concentradas pues en las zonas de mayor pendientes, en San José, aquí en la zona, en el borde del sector de la Magdalena, en el borde más nororiental. Ahí hay mayores pendientes, etcétera, etcétera. Entonces hay más restricciones, hay algunas zonitas que van bajando hacia Piedra Gorda y toda esta zona baja que va llegando al embalse, pues las colinitas están más escarpaditas.
No quiere decir que todas sean altas, ¿cierto? Pero mire, hay unos rojitos ahí, esas son zonas altas en el movimiento del MAS. Algunas zonitas pues puntuales que son necesarias ponerle cuidado. Algunas zonas antiguas de minería, por ejemplo, ¿cierto? Aquí cerquita al Coral, a los Cedros, a Santa Rita, ¿cierto? Cedros no, Santa Rita, Coral. Entonces, las otras son amenazas medias, es decir, porque son colinas un poco más escarpadas. Esas amenazas medias quiere decir que si manejamos mal los suelos, se puede generar un proceso de erosión muy intensivo. Solamente para que tengan una idea, porque uno dirá, bueno, yo soy de San Vicente y no veo eso. Mire, las cárcaras del aeropuerto fueron unas cosas muy anunciadas y es un mal manejo que le dio cuando construyeron el aeropuerto. Movieron tierra, esos suelos son muy arenosos, que son los mismos de aquí, y los dejaron descubiertos. Esas arenas descubiertas es como si hubiera una volqueta de arena en una falda y cae un aguacero, ¿cierto? Si dejas una volqueta de arcilla, el agua se va por los bordes, pero si dejas una volqueta de arena, se arrastra todos los granitos de arena, porque es que ruedan muy fácil. Más o menos es lo que pasa con estos suelos, son muy arenosos. Cuando están descubiertos, que le quitamos la capa orgánica, la ceniza volcánica, y los dejamos descubiertos, ¿cierto? Ellos generan una cosa que se llama surcos, cárcaras, que son esas grietas que se van formando en los suelos. Si estos suelos son expuestos, obviamente son más susceptibles a la erosión y por lo tanto por eso es medio. Les decía que las cárcaras del aeropuerto eran zonas de menos pendientes que las que hay aquí en San Vicente, unas colinitas suaves, allá en el Carmín han puesto, los que conocen bien a Río Negro, lo que se llamaba Cuchillas de San José, pero las dejaron expuestas a los aguaceros y se les volvió una zona de erosión tan grave. Eso no quiere decir que se vaya a volver aquí, no, hay un potencial y por eso en la amenaza se le pone medio. Pero ya les digo que se hace con esa, ¿cierto? Entonces, venga, ¿cómo vamos a cuidar? ¿Cómo vamos a manejar? Lo mismo en la zona urbana. Trato pues de que en la zona urbana, a pesar de que hay unos barranquitos, no se quedara con una zona muy grande en amenaza alta, pero hay unos barranquitos pues puntales, donde hay cortes, donde hay altas pendientes, todas estas zonas puntuales, que son tan puntuales pues que no se enumeran en detalle, pero hay una zona muy fuerte. Casi toda la zona urbana está en amenaza media por movimientos en masa. ¿Qué quiere decir? Cortes expuestos, si no los manejamos bien y no le hacemos el tratamiento, corren el riesgo. A eso hay que darle un manejo, ¿cierto? No es que estén en alto riesgo, ojo que es distinto. En el mundo, primero nos angustiamos por la amenaza, ¿no? La amenaza es como los que viven en Manizales. Todo el mundo sabe que están en amenaza alta, no en media, están en amenaza alta el día que erupcione el volcán. Todo el mundo sabe eso. El día que erupcione el volcán, muchos de esos pueblos desaparecen, ¿cierto? Y eso no se puede prevenir ni parar. Sabe que ahí está la amenaza, es algo que puede ocurrir y que no necesariamente tiene que ocurrir y que además no se sabe cuándo va a ocurrir, como pasa aquí, un aguacero. ¿Cuándo va a caer el aguacero? ¿Cuál es el aguacero más grande? ¿Qué nos íbamos a imaginar que por ahí en el 2011 nos cayó un aguacero tan duro que nos hizo un montón de erosiones aquí en estas colinas, cayeron varios barranquitos? No pasó nada porque es que como son colinitas, ¿cierto? Donde hubiera sido en otro lado, hubiera pasado lo que pasó en Mocoa. Eso no sabe cuándo va a pasar, ¿cierto? Entonces se pone en amenaza media, no es grave, pero hay que ponerle cuidado. Otra cosa es el riesgo, ¿cierto? Otra cosa es el riesgo, esta es la amenaza. Para que haya riesgo tiene que haber vulnerabilidad. La vulnerabilidad la hacemos nosotros. La hacemos nosotros cuando manejamos mal ambientalmente, hay vulnerabilidad ambiental. La hacemos nosotros cuando por condiciones la población más pobre no le ayudamos o no miramos cómo les ayudamos en modelamiento de vivienda, todo eso. Entonces se van generando condiciones de aguas residuales, condiciones complejas. Pues, se genera una vulnerabilidad alta, hace que esto que era de amenaza media se vuelva de riesgo complicado, no parable. Por eso, más que trabajar en la amenaza, tenemos que trabajar en la vulnerabilidad. Es decir, la vulnerabilidad es la que nos va a ayudar a mejorar los ingresos de la gente. Obviamente, para mejorar los ingresos hay que tener un modelo productivo, mejorar las condiciones físicas. Es decir, no podemos decir que vamos a construir de cualquier manera. Construir de cualquier manera es construir 3 pisos y no cumplir el código sismo resistente. Estamos graves. Un terremotico o un invierno grande le movió un barranco y le tumbó la casa. Si usted la hace bien, puede pasar el barranco grande al lado y la casa de pronto se le mueve, pero usted salva la vida. Pero cuando no la construye como es, pues sin las columnas como son, sin las reglas como son, se puede caer.
Han pasado muchos casos, pues, no es que esté diciendo que San Vicente esté en la zona de más alto riesgo. Lo mismo para Corrientes, no me detengo, es muy puntual, es muy pequeño lo que pasa allá. El tema de la inundación, ahorita estamos hablando de movimientos, ahora vamos a hablar de la inundación. Los que ven en rojitos son pues la quebrada Ovejas, por ejemplo, ella tiene una llanurita de inundación, en invierno se sale, ahí hay peligro de inundación. ¿Cuál es la idea? Construir casas ahí en esa llanurita de inundación, hay que protegerla. Y todavía estamos en la ruralidad y se puede proteger, no, pues, que esos plancitos son muy bonitos, sí, las tierras más bonitas en todo el mundo, generalmente mal usadas, terminan siendo las zonas de más alto riesgo, casi siempre. Que si no se tocaran o se manejaran bien, seguirían siendo las zonas más bonitas para hacer cosas, para hacer el parque lineal, para hacer construcciones de senderos, para cuando no se inunde, ¿cierto? Pero hacemos las casas, hacemos llenos y se vuelve un problema. Lo mismo aquí en la zona urbana, pues con estas dos quebradas, que es importante pues tenerlas presentes, lo vamos a ver en la zona urbana, ¿cierto? Que nos genera una zona de inversión para hacer esto. Nos tocó echar mano de lo que tenía Cornare. Y Cornare siempre dejó una zonita bastante restringida en esas zonas de inundación. De suerte que ustedes vivieron algunas inundaciones a principio de año, creo. Saben que esto ocurre. Algunas son de amenaza alta, todavía no estamos hablando de vulnerabilidad y riesgo, ¿cierto? Amenaza alta, las anaranjaditas son de amenaza media, hay algunas puntuales pues altas, aquí donde confluyen las dos. Todavía aquí es manejable porque no hay mucha construcción, aquí es más complicadito, ya hay mucha construcción, ¿cierto? Y lo mismo en la zona de Corrientes, estas dos confluencias de estas dos quebraditas en la Magdalena hace que toda esta zona sea muy inundable. Ahí lo que hay que plantear es un parque lineal, lo que hay que evitar es construcciones ahí, planes muy bonitos, pero es mejor cuidar, ¿cierto? Lo que estamos diciendo. Entonces ahora vamos a mirar. Yo no me les voy a detener mucho en esto, voy a pasar muy rápido, pero cuando usted ya tiene claro la amenaza, este fue el último ajuste que le hicimos a Cornare en estos días, se lo entregamos porque ellos están, algunos todavía, como todos, la norma nueva es del 2014 y la claridad apenas se ha generado en esto de 2015 y 2016, entonces todavía hay muchos técnicos que se enredan con los términos, ¿cierto? Entonces resulta que cuando usted tiene lista la amenaza, entonces empieza a clasificar, Entonces, por ejemplo, estos rojos que ustedes ven acá, que ahorita los veíamos de amenaza alta, se ponen en condición de riesgo por inundación. ¿Qué significa eso? Por eso no me voy a detener, porque eso es largo. Ya el término riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo desapareció con la nueva norma, hay que tenerlo muy claro. Esto le da la gabela al municipio que de una vez, hasta el 2014, era obligatorio, todo lo que estuviera en amenaza alta, y en esa época se decía que el riesgo alto, todo tenía que ser suelo de protección, de una, no se podía hacer nada, o sea, todo lo que hubiera aquí había que evacuarlo. Si aquí había 20 viviendas, así, hemos dicho, tendrían que demostrarle a Cornare que no era así, para poder decir que no, ¿cierto? Ahora no, ahora la pusimos en condición de riesgo por inundación, porque es la zona más afectada, pero le da la posibilidad que apenas se apruebe el plan de ordenamiento territorial, si hay que hacer intervenciones ahí, se puede hacer estudios de detalle. Los estudios de detalle van a decir dos cosas: si realmente estos suelos, ese riesgo es mitigable, por eso ya no se dice alto riesgo, es mitigable, porque lo que se mitiga es la vulnerabilidad. Yo puedo levantar las casas en palafitos, yo puedo proteger el barranco, ¿cierto?, en el borde, entonces, es mitigable, con una inversioncita se puede mitigar, pero decimos, definitivamente el municipio no es capaz de mitigar eso, ni la comunidad, ese suelo no es mitigable. Cuando ya diga que no es mitigable, definitivamente se va para la protección. Pero le da la gabela que se puedan hacer los estudiecitos. Entonces el tratamiento que se propuso ahí es estudio. Y aquí se le puso a condiciones de amenaza, es porque cerquitas se están desarrollando. Creemos que la llanura de inundación ahí que puso Cornare es muy amplia y no es tanta. Entonces es darle la posibilidad de que se complemente con este estudio. Aquí todavía no hay tanta vivienda. Venga, miremos qué posibilidad hay de tener
un poquito más de vivienda o un poquito más de infraestructura. Entonces los términos empiezan a cambiar, lo mismo en Corrientes, no me voy a detener, lo mismo, aquí cambian mucho las normas por las densidades, donde están las rojitas, entonces se dice, hombre, por aquí hay mucho asentamiento campesino histórico, sobre todo en esta parte más de este sector que en la parte alta. Venga, miremos a ver que si lo ponemos de una vez, este tratamiento pudiera haber sido lo que ven en rojo de una vez para suelo de protección, la ley permite. Pero dijimos, no, pónganle cuidado, que es que esto por aquí hay mucho campesino. Venga, cojamos esta, por lo menos esta zona, esta, y una zonita aquí, ¿cierto? 2 o 3 zonas, y venga, revisemos más y hagamos unos estudios más de detalle para que no afectemos a la población campesina, ¿cierto? Ese es más o menos el criterio entonces de la ley. Lo mismo entonces, aquí están todos las definiciones de lo que es el modelo de ocupación. Aquí tenemos el modelo de ocupación que les decía ahora. Entonces, aquí están todas las categorías que hablamos ahora. Entonces, todo esto que ven en estos colores, parcelaciones, este que ven en este color, incluyendo este corredor que va desde aquí de la cabecera, ¿cierto?, a Peñolcito, todo este sector que finalmente nos conecta con el embalse. Yo quiero dejar resaltado que a pesar de que el embalse es muy chiquito, toda esta zona que ustedes tienen, la zona de influencia del embalse, por la cercanía del embalse, tiene una dinámica económica por fuera del municipio, de mucha gente que llega y está haciendo cositas. La idea es que mantenga la función agrícola, pecuaria, pero que se le dé el carácter potencial que tiene alrededor del embalse, ¿cierto? Ecoturismo, agroturismo, todos esos elementos, porque desgraciadamente uno puede prohibir los usos del suelo, pero es muy difícil prohibir la compra o venta de tierra, es muy duro, es muy difícil. La gente está comprando y haciendo cosas porque se encuentran muy cerquitas. Lo que ven en verdecito es toda la zona que es de protección. Mire, este corredor es muy importante, es muy estratégico, a excepción de una zonita aquí al borde de la vía, es muy estratégico. Algunas zonas que tienen que ver con los acueductos y algunas zonas que tienen coberturas boscosas y restricciones de altas pendientes, son suelos de protección y ambiental. Y lo que ven en amarillo son los suelos de protección agropecuaria, ¿cierto? Los suelos de protección agropecuaria, recordemos, están condicionados al agua. Por aquí están los centros poblados. Aquí hay uno, por aquí estará el otro y el otro. No, el uno está por aquí, no por aquí. Aquí en esta convención falta ponerle el detallito. Son 4: San José, Ovejas, Chaparral y Las Hojas, ¿cierto? Y obviamente hay un centro poblado urbano que siempre me olvido mencionar, pero ustedes lo saben más que yo. Un centro poblado urbano que es Corrientes, ¿cierto? Corrientes son 2 tipos de centros poblados. Corrientes, como centro poblado, tiene un tratamiento urbano en su parte urbana y tiene suelo de expansión propuesto. En los centros poblados rurales ese tipo de cosas no se dan, porque simplemente es que ahí se puede hacer un poquito más de densidad para resolver unos conflictos que hay ahí, porque haya densidad de vivienda. Entonces, estarían ahí. Y este corredor, que estando en el suelo rural, es un corredor ecoturístico. Entonces ahí está todo el modelo. Los rojos son lo que dijimos va para condición de amenaza. La idea es que en algunas zonas se estudie más detalladamente esta y esta el problema. Los otros son muy puntuales. Entonces lo que se recomienda es que se dé un plan de manejo de suelos muy claro. Este es el modelo de ocupación genérico. Al interior hay subdivisiones. Decíamos que de aquí a acá este corredor tiene un tratamiento y de acá a acá tiene otro. Aquí está la cabecera. Entonces eso es muy importante tenerlo presente. Esto no es un corredor suburbano, simplemente que alrededor de por la alta subdivisión de la tierra, se le propuso, bueno, para resolver parte de esos problemas, démosle función agronómica y ecoturístico, que se pueda hacer parcelaciones, pero con esa función social más hacia lo... Toda esta zona en los límites con Río Negro y con Guarni, muy subdividida la tierra, Ovejas, muy subdividida la tierra, una tendencia a las parcelaciones, y esta zona cercana a la cabecera
queda muy subdividida la tierra. En las políticas, todo lo que les dije ahora, ahí está en orden, todo lo que van a encontrar ahí en ese documento, proyecto de acuerdo. Yo diría, pues esas son las, si las queremos las enumeramos, explicarlas son complejas. El tema es que hay que ponerle cuidado a los macroproyectos, tanto de afuera como de adentro, porque los macroproyectos, cuando yo les pongo el embalse, les pongo la vía como corredor suburbano, las ideas de pavimentación que hay de muchos de esos corredores, eso les va a mover el territorio, ¿cierto? Pues, los macroproyectos municipales son claros. Todo el tema del sistema de áreas protegidas son macroproyectos muy claves también y son una política. Esto del clima es fundamental, hoy obliga por el tema del cambio climático y digamos que ahí empiezan las políticas. Y los detalles del suelo, pues lo vamos a encontrar. Esto es bastante largo, pudiéramos hacer una jornada muy detallada. Ya pasó el urbano, suelo de expansión, suelo rural, suelo restringido rural y suelo de protección, que son como las clases de suelo más importantes con sus aprovechamientos y demás. Aquí empiezan entonces a estar los usos del suelo. Esos básicamente están concentrados en un asunto que es muy residencial, un tema que es muy de equipamientos comunitarios que son importantes para la ciudad. Hay dos tipos pues, de residencial, uno que está más asociado a la parte antigua y una que es más el tipo de desarrollo y consolidación que tiene un tratamiento un poco distinto. Y hay unos corredores muy importantes, que son corredores de actividad multi, están asociados por ejemplo a la vía principal. Y un poco aquí, aunque no se ve por el tamaño de los predios, ¿cierto? Donde se puede hacer comercio, servicios, etcétera, en el suelo urbano. Está el perímetro urbano que siempre lo pide la corporación, es necesario para ubicarlo. Esto es una tabla que no alcanza a verse porque están todas las coordenadas de cada uno de los límites. Estos son los suelos de expansión urbana, son bastante amplios, unos muy conocidos para ustedes que tienen que ver con la floresta, en la parte más sur, hacia la cancha, a donde están unos equipamientos. Se incluyó una zona en la parte baja tratando de no afectar mucho la quebrada, porque Tornare lo tiene en uno de los PONCA. Y toda esta zona alrededor de la vía principal que va hacia, ¿cierto? Tenemos el ingreso a la vía, sería por aquí, y la vía iría paralelo a esto, a salir hacia Concepción. Toda esta zona, en el corredor de la vía, también por ahí baja la quebrada, y todo eso propuesta como suelos de expansión. San Vicente, en la zona urbana, pues las zonas más especiales para la expansión están en la parte sur, pero tiene muchas restricciones por el sistema de colina. Entonces el modelo obviamente es simplemente para recordarla, ¿cierto? Estaría la zona del hospital, estaría todo lo que se conoce como Cerros del Salado, estaría el Potrerito. Potrerito es este. El Potrero, sí, quedó Potrerito ahí. Ah, no, el Potrero, yo soy el que estoy leyendo mal. Floresta La Palma, ¿cierto? Toda esta zona de acá es paralelo a la quebrada La Palma. Unas zonas pues que ya en estos sectores hay incluso urbanismo. Recordemos que para declarar estos suelos se necesita el urbano, disponibilidad inmediata de servicios públicos, y el de expansión que tenga siquiera factibilidad de resolver eso, ¿cierto? Y eso se resuelve. Lo más difícil de los servicios públicos es el agua y el alcantarillado, eso es lo más difícil, entonces es bueno tener presente eso. Todo el tema de amenaza y riesgo, lo mismo, metodología que les expliqué la vez pasada. Y los tratamientos, cuando hablamos de zonas homogéneas, son tratamientos. Entonces, ¿cuáles son esas zonas que se podrán hacer desarrollo para urbanizaciones? La mayor parte del municipio. Esta que está muy consolidada tiene muchas restricciones. Entonces aquí se propone un proceso de consolidación. Y estos amarillitos es una propuesta de protección cultural pues, que viene de muy vieja data, que requiere un estudio más detallado, porque ya hemos escuchado pues, cartas y situaciones de la comunidad de que esas zonas, que hay unas pues, que ya están muy desarrolladas, etcétera, etcétera. Entonces habrá que determinar exactamente qué bien patrimonial todavía existe ahí.
La propuesta es la zona, pero realmente con un estudio muy detallado, que estas 4, que estas 5, que estas 10, que estas 20 viviendas, y para eso hay que generar unos incentivos pues muy claros. Y en estas zonas que todavía tienen algo de desarrollo incompleto, pues es hacer un proceso de consolidación. Los servicios públicos, pues lo que les decía ahora, hasta aquí tenemos muy claro el tema de la prestación del agua potable y el tema de dónde están localizadas las PETAR, o sea, las plantas de tratamiento de aguas residuales. Y aquí está lo que les explicaba ahora, está como repetido. Las densidades de vivienda, cómo se tratan, se propone pues una zona que ya está muy densificada, de hasta 110 viviendas, y las que no están muy densificadas se le propone 90 viviendas por hectárea. Eso es mucho y no. Hasta hace 20 años tener una casa de 150 a 200 metros era muy normal, y entonces si uno tenía una casa de 200 metros, así no dejara vías en una hectárea, podía hacer 50 casas de 200 metros sin dejar, ¿cierto? Podía hacer 50 casas de 200 metros, ¿cierto? Pero hoy la tendencia es que construir es muy costoso. Entonces lo que se está diciendo, ojo, esas zonas que son muy nuevas, o especialmente esas zonas de expansión, venga que hay que dejar espacio público, hay que dejar equipamiento, hay que dejar vías, venga que usted puede construir también en algunas alturas. Esa es la función social del urbanismo. Y vámonos para lo rural. Ahí está todo lo que les expliqué ahora, ¿cierto? El decreto 3600, cuáles son las densidades, el acuerdo 173 que les expliqué. Vámonos ya de una vez para el tratamiento. Todo lo moradito pues es el restringido y el agropecuario. Aquí están todas las zonas de parcelaciones y la protección agropecuaria. Y todo lo que ven en verdecito son las zonas de protección y conservación ambiental. Ahí está todo lo de las cuencas que dijimos, las rondas. Entonces ven que hay un montón de colitas verdes al borde de las quebraditas. Todo el suelo de protección. Digamos que esas dos grandes categorías en la zona rural son muy importantes entenderlas. Aquí están propiamente las zonas de protección con todas sus clasificaciones. No todas las protecciones son por lo mismo. Unas son por el acuerdo 250, el otro estas chiquiticas por el 251 del 2011 de Cornal, las otras por zonas de riesgo, de amenaza, otras por coberturas boscosas del 250 y otras por protección de cuencas que sufren acueductos urbanos o rurales. Y aquí están todos los suelos restringidos. Este es el resumen de todo lo que hemos dicho, ¿cierto? ¿Dónde están los suelos restringidos? El suburbano, el achuradito, todo el corredor principal, todas las zonas de parcelaciones, ¿cierto? Con distintas características, porque están unas con más densidades y otras, incluyendo los centros poblados, 1, 2, 3, 4, aquí sí están localizados bien, 4. Y este corredorcito que es de parcelaciones, y uno que me olvidaba que lo definimos a lo último, desde el centro poblado Corrientes hasta el límite con el embalse, porque pues aunque por aquí hay unas restricciones por estas pendientes cerca a la vía, de todas maneras son dos corredores que están muy cercanos al embalse y se les están dinamizando, la tierrita allá. Los sistemas estructurantes obviamente tienen que ver con lo que ya les explicó aquí la persona, Lida, la arquitecta de Cornal. Ustedes hicieron una tarea juiciosa con eso, entonces pasemos ahí medio rápido, aunque puedo devolverme. El espacio público es fundamental. Lo que hay que velar en un ordenamiento territorial es defender espacio público, los retiros de vías y equipamientos comunitarios. No siempre la responsabilidad del Estado es venga que tiene que comprar todo para hacer las vías, venga que tiene, porque a veces no alcanza el recurso. Entonces a medida que va creciendo la población se van encontrando con problemas. Han logrado, y digamos que San Vicente tiene muy buenos equipamientos comunitarios, buenas áreas, pero cada que se suba más la tierra va a ser más imposible que el Estado local sea capaz de resolver eso. Es muy posible que, ¿qué es lo que hay que hacer? Eso se exige en los retiros, en las sesiones urbanísticas, que hay que hacerle a los nuevos proyectos urbanísticos. La tierra va valiendo, va subiendo, entonces tiene una obligación, se llama la función social y ecológica de la propiedad, la distribución de las cargas,
¿cierto? Entonces estas son cargas, algunas habrá que buscarle, pues el tema de los servicios públicos es fundamental, hay que completar, aquí se trabajó bastante, pero a medida que ya tiene unas zonas de expansión habrá que resolver. Aquí no es tan difícil, pero hay escasez de agua posiblemente, en el sentido de que habrá que pensar en otras fuentes, ¿cierto? Y el proyecto de acuerdo entonces tiene toda esa estructura y tiene un articulado que es el que aconsejo yo, no porque sea lo más importante. Lo que pasa es que finalmente, cuando quede aprobado el proyecto de acuerdo, es el numeral A. Por ejemplo, los primeros numerales tienen toda la cartografía que adopta el proyecto de acuerdo, es decir, vea, artículo número tal, adopta la cartografía del plan de ordenamiento, tantos planos urbanos de diagnóstico, tantos planos rurales de diagnóstico, tantos planos urbanos de formulación, tantos planos urbanos de formulación, tanto urbano y rural, y lo mismo los centros poblados. Entonces, el consejo de revisar primero el acuerdo simplemente es para ganar tiempo, pero todos los documentos hacen parte del ordenamiento. Eso es desde el diagnóstico y todos los anexos son fundamentales, y todos los procesos que tienen que ver, incluso el concepto del CTP e incluso el concepto de concertación que de Cornal. Ese es más o menos, pues, por hoy creo yo que desde el punto de vista, pues, de lo que tenemos. Eso, de ahí para adelante hay mucha menuda que cortar, ¿cierto? Mucha menuda que cortar, y ahí estoy a disposición, señor presidente y honorables concejales. Muchas gracias al ingeniero José Luis. De todas formas, seguimos pues en el estudio del PBOT, que es el próximo proyecto de acuerdo, y lo que hemos denominado aquí en el Consejo casi que es de los proyectos de acuerdo más importantes que le toca estudiar al Consejo Municipal actual. Es la carta de navegación del municipio por los próximos 12 años. Entonces, por eso hay que tomarlo con mucha responsabilidad y estudiarlo juiciosamente. Le damos ahora la palabra a Doris, la presidenta del Consejo Territorial de Planeación, que nos va a hablar del concepto técnico que dio el Consejo Territorial de Planeación. Bueno, como les decía, nosotros tuvimos la oportunidad de estar participando en el diagnóstico, en talleres de formulación de propuesta, en talleres de la presentación de los avances, como representantes de la comunidad y de algunas organizaciones. Y al igual nos hemos reunido varias veces, 13, 14 veces, precisamente a darle estudio a este PBOT con las sugerencias del señor José Luis, que ha sido pues un apoyo fundamental, al igual que el secretario de Planeación. Nosotros, a través del estudio, tuvimos la oportunidad con todos los representantes de los sectores y de la comunidad de hablar sobre determinadas cositas que estaban planteadas o cosas que estaban planteadas en el PBOT y que eran vivenciadas en muchos casos por los integrantes consejeros. Para el CTP de San Vicente es destacable el enfoque de ordenamiento territorial que busca potenciar la cultura de lo rural con el desarrollo turístico y especialmente agroturismo y ecoturismo. Esto hace recomendable trabajar profundamente en el conocimiento ambiental, turístico y cultural de San Vicente, que permita un cambio en la educación para el logro de ese enfoque. La visión veredal presentada en el PBOT no se ajusta a las realidades de las comunidades rurales. Al parecer, los límites obedecen a las veredas de catastro. Es necesario que el Consejo deje un parágrafo que la Administración tenga un tiempo determinado para que actualice los límites veredales con la participación de los líderes de las acciones comunales y que ésta se convierta en la división definitiva de las veredas en el PBOT. Se recomienda que la Administración y el Consejo desarrollen un mecanismo explícito de manera se va a hacer
que se haga el conocimiento y apropiación del PBOT por parte de toda la comunidad de San Vicente, basado en los proyectos sobre difusión y comunicación del plan. El manejo del espacio público debe considerar un plan de contingencia para la recuperación del espacio público precisamente, especialmente andenes ocupados por ventas ambulantes o estacionarias. Asimismo, debe desarrollarse un plan maestro de andenes para que estos tengan la continuidad necesaria y posible para el normal desarrollo del movimiento del peatón y sin riesgo alguno. Se propone en el plan de inversiones un proyecto que permita a la población participar activamente y sea solidaria en la aplicación normativa del PBOT. También consideramos que deben definirse los procedimientos que posibiliten poner en boca de la gente conceptos y respuestas como pedagogía territorial, instrumentos didácticos para manejar el equilibrio del modelo de ocupación, instrumentos permanentes de retroalimentación y comunicación del PBOT, desarrollar planes de ordenación territorial a nivel zonal y sectorial, desarrollar un sistema de evaluación participativa de los indicadores del PBOT,